Bien, ahora, tenemos una regla que se conoce como regla del punto medio, la cual nos dice que, bueno, tenemos aquí un punto medio entre dos puntos, el punto i menos 1 y el punto i, al cual le vamos a llamar, pues, x sub i promedio. Nos dice que si nosotros sumamos y en lugar de tomar los puntos finales e iniciales como referencia, tomamos el punto medio, el valor de la integral va a ser aproximadamente igual. O sea, ven que teníamos este problema de que si tomábamos un rectángulo y yo utilizaba el punto inicial y el punto final, obtenía alturas diferentes. Para ahorrarme esa situación, bueno, no para ahorrarme, porque sigue ocurriendo, pero en lugar de tomar un valor demasiado bajo o un valor demasiado alto que se exceda o que le falte, lo que hago es tomar un punto medio, la altura en el punto medio, y al ser tan pequeño el grosor o tan poca la diferencia entre xy menos 1 y xy, el valor de la suma va a ser cercano, tan cercano que se puede tomar como igual, o casi igual. Eso es lo que nos dice la regla del punto medio, y es lo que vamos a estar aplicando. Ahora, vamos a trabajar la integral, ya no solo como el área bajo la curva, sino también como la operación contraria a la derivada, es decir, la antiderivada, que ese sí fue el descubrimiento que hicieron Newton y Leibniz en los 1700, que les llevó a generar el teorema fundamental del cálculo, a postularlo, y a que sean reconocidos como los padres del cálculo. Si nosotros tenemos una función y igual a 2x y la integramos, nos da como resultado x cuadrada. Y cuando digo integramos es esto, ¿no? Que tomamos la suma y obtenemos una función general que nos permite obtener el área bajo la curva. Bueno, descubrieron que la función que describe esas áreas es exactamente la misma que al derivarse nos daría la función con la que partimos. Entonces, si nosotros derivamos x cuadrada, obtenemos 2x. Y si nosotros integramos 2x, obtenemos x cuadrada. Obviamente más una constante, pero bueno, ahorita no la voy a mencionar, la voy a mencionar más adelante. Entonces, eso nos dice que la derivada y la integral son funciones opuestas. Son funciones inversas. Si yo integro una función, obtengo la función que al ser derivada me da la función original. Y lo contrario, si yo derivo una función, obtengo la función que al ser integrada me da la función que derivé. Aquí hay un ejemplo, déjenme lo transcribo con el texto de acá. Integro 2x, como bien les decía. A ver, vamos a transcribirlo para que se vea mejor. La función es y igual a 2x. La integro. Recuerden que cuando diferenciamos, siempre obtenemos tenemos un diferencial en ambos lados, ¿no? Voy a partir desde la derivada, si quieren, para que sea más evidente. Y es igual a x cuadrada. Vamos a ponerle más una constante, la constante que sea, ¿no? Si nosotros derivamos esta función, eso ya lo sabemos hacer. Vamos a obtener que es 2x y la constante desaparece, la derivada de una constante es 0. Entonces, si diferenciamos esta función, vamos a tener esta expresión. El diferencial de la variable dependiente y
es igual a la derivada por el diferencial de la variable independiente x. Entonces, es precisamente este diferencial el que se integra. Entonces, aquí lo voy a escribir de esa manera. Voy a integrar el diferencial de y, es decir, voy a integrar 2x de x. Y como son operaciones opuestas, lo estamos viendo, el diferencial se cancela con la integral, quedándonos solamente la variable. Y bueno, si hacemos toda la suma y todo este proceso de límites, vamos a obtener que la integral de 2x es x al cuadrado más una constante, que es precisamente la función que fue derivada y nos dio el diferencial, que al integrar nos da la función original nuevamente. Así es como vemos que es un proceso inverso. Sin embargo, si este valor hubiera sido 3, por ejemplo, el resultado aquí nos habría dado exactamente igual, x cuadrada más una constante. Ahí hay una situación en la cual no se puede recuperar el valor que no depende de la variable independiente. Es decir, si tenemos 3, que es una constante que no depende de x, entonces ya no podemos obtener exactamente 3. Es una de las limitantes que tenemos en las integrales, que en este caso se conocen como integrales indefinidas, porque no tienen cotas, así como esta de acá, que tenía cotas de 3 a 5, es definida. Esta que no tiene cotas, que no tiene límites, que la tenemos como una función general, es una integral indefinida. Y da lugar a algo que se conoce como familia de curvas. La familia de curvas son las infinitas curvas que pueden ser solución de esta integral. Porque si esto hubiera sido 3, habría sido la función correcta de la cual partimos. Pero si hubiera sido 5 o menos 10 o menos 1.000.000, de todos modos nos habría dado 2x como derivada. Entonces, ¿cómo saber exactamente cuál es la curva de la cual estamos partiendo? No se puede. No se puede si no tenemos condiciones específicas. Por eso generamos una familia de curvas. Las infinitas curvas según los infinitos valores que pueda tomar la o las constantes. Si, por ejemplo, supiéramos que de la función original, cuando la evaluamos en 0, nos da 5, entonces lo que podríamos hacer sería evaluar la función que tenemos aquí, y igual a, o más bien y evaluada en 0, y sería 0 al cuadrado, más la constante. Y que esto es igual a 5 específicamente para este caso que estamos trabajando. Entonces sé que aquí 0 al cuadrado es 0, y por lo tanto sé que la constante, solo la constante tendría que valer 5 para que esto fuera verdad. Por lo tanto, ahí ya no tendría una familia de curvas, sino una sola curva cuyo valor de la constante es exactamente 5. Entonces, a esto generalmente se le conoce como solución general, porque puede tener cualquier valor la constante. Y ya cuando tenemos alguna condición que nos indica cómo se comporta la función específica que estamos trabajando, se le conoce como solución particular. Esto ya no es una familia de curvas, sino una curva en específico. Ok, vamos a ver ahora el teorema fundamental del cálculo. Está hecho un desastre, pero lo quiero abordar desde la parte teórica, ¿no? Sabemos que entonces la integral puede ser dos cosas. El área bajo la curva y la antiderivada. Básicamente, ambas cosas coinciden. Y la magia del cálculo es esa,
que son equivalentes. Que si queremos obtener el área bajo la curva de una función, también estamos obteniendo, o más bien la función que describe esa área es la función que al ser derivada nos da la función original de la cual partimos, de la cual queríamos determinar el área bajo la curva. Básicamente ese es el resumen del teorema fundamental del cálculo, pero lo vamos a ver a profundidad. Denme un segundo. Entonces les escribo por aquí cómo se expresa la primera parte del teorema fundamental del cálculo. Nos dice, dada una función, esa función le podemos llamar f, que es continua en un intervalo cerrado a coma b, la función g, que es otra función diferente, que está definida por, que les voy a poner, la integral de f de t respecto a t desde a b perdón, desde a x para una x mayor o igual que a y menor o igual que b, es continua en el intervalo cerrado a coma b y derivable en el intervalo abierto a coma b y la derivada de g de x es exactamente igual que la función f de x. ¿Cómo se interpreta esto? Podríamos decir que la derivada de la integral de una función es la función original. Eso es lo que podemos resumir de aquí. Lo voy a poner de este lado. La derivada respecto a x de la integral de la función f de t es la función f de x. Eso es lo que nos dice la primera parte del teorema fundamental del cálculo. Es decir, que la integral y la derivada son procesos inversos, básicamente. O visto de otra manera, si lo hablamos desde la parte geométrica, si esta integral nos está, o esta función nos está dando el área bajo la curva de cierta función, al derivar la función que describe el área bajo la curva de otra función, lo que vamos a obtener es la función original que describe la curva debajo de la cual estamos obteniendo su área. Eso es lo que nos está dando la primera parte del teorema fundamental del cálculo, relacionando estas dos expresiones como operaciones inversas. Ahora, voy a la segunda parte del teorema fundamental del cálculo. Voy a colocarlo por aquí abajo. Nos dice, dada una función continua
o bueno, la función la vamos a llamar f, en el intervalo a, b, entonces la integral desde a hasta b de f de x respecto a x es igual a f de b menos f de a. ¿Qué significa esto? Bueno, f es una función que representa a cualquier antiderivada de la función que estamos integrando, de tal forma que la derivada de f mayúscula sea f minúscula. Nuevamente, relacionando a la integral y a la derivada como operaciones inversas. Pero ahora hablando básicamente de diferenciales y áreas bajo curvas. Vamos a verlo así. Si f minúscula es una función que describe una curva, al integrar f minúscula desde a hasta b, estamos obteniendo el área bajo la curva que describe f minúscula de x en el intervalo desde a hasta b. Hasta ahí todo bien, es lo que hemos estado trabajando. Pero a su vez, la integral indefinida, la voy a poner acá, la integral indefinida de f de x es otra función. Nos está dando una nueva función. Veámoslo así. Al integrar f de x respecto a x, obtengo una nueva función, la que vamos a llamar f mayúscula de x. Pues bien, si nosotros obtenemos la integral definida de la función f minúscula de x, es como si estuviéramos evaluando, o más bien estamos evaluando, la función f mayúscula de x en un valor final y en un valor inicial, y estamos obteniendo su diferencia. Entonces, realmente, lo que estamos haciendo es obtener un delta de f. Y lo estaríamos relacionando con el diferencial. O sea que las integrales indefinidas también son diferenciales. También representan cambios. Y espero que esto no sea muy confuso, pero lo voy a expresar de esta manera. El área bajo la curva de una función en un intervalo definido de a a b, el valor de esa área es exactamente el mismo que el cambio que tiene la función que describe esa área debido al cambio en la variable independiente desde A hasta B. Vamos a retomarlo de esta manera. A ver. Yo tengo la función y mayúscula es igual a f mayúscula de x. Así lo voy a tomar. Si yo quisiera conocer cómo cambia y al variar x, la respuesta estaría en una derivada. Derivo y respecto a x, me da f' de x, y simplemente diferencio. Eso es lo que hemos estado haciendo ya continuamente, sobre todo en el curso de cálculo diferencial. Entonces me queda que el diferencial de y es la derivada por el diferencial de x, es decir, afecta a y mayúscula el que variemos x. Podemos aproximar estos diferenciales, perdón, podemos aproximar las diferencias con diferenciales.
utilizando la derivada. Este cambio realmente, o sea, el verdadero valor de delta y, pues lo podríamos obtener con y2 menos y1, básicamente, una final menos una inicial. Pero supongamos que delta x está dada por b menos a. O sea, una x2 menos una x1, pero le vamos a llamar b menos a. Entonces, para encontrar el verdadero cambio de delta y, lo que tendríamos que hacer sería evaluar y en b y restarle y evaluada en a. Esa sería la diferencia real que ocurre en y al haber un cambio en x. Eso sería lo que estamos aproximando con un diferencial o con una derivada. Esta variación, igual aquí voy a sustituir por menos a. Hasta aquí todo bien, es lo que ya habíamos comentado de los diferenciales. Pero resulta que si nosotros integramos una función y queremos obtener el área bajo la curva, obtenemos exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque si tomamos este diferencial de aquí como una integral, es decir, en lugar de f', a esta f', lo voy a poner aquí abajo, le llamáramos f minúscula, porque también es una función, sí, es la derivada de otra función, pero también resulta ser una función. Entonces voy a tomar esto y voy a llamarle en lugar de f', f minúscula, porque es su propia función. Y ahora, f minúscula la integro, porque tiene un diferencial y es integrable. Realmente también estoy aquí integrando de y mayúscula. Y al integrar de y mayúscula, estoy obteniendo y mayúscula. Y a esta le podemos llamar f mayúscula, ¿no? Al resultado de la integral. Son operaciones inversas, eso ya lo sabemos, llegamos a la función original. Eso pasa con una integral indefinida. Pero si está definida, lo voy a dejar acá. Entonces, desde A hasta B, lo que va a ocurrir es que también significa o representa puede ignorarse ese significado o esa implicación que tiene, pero sigue existiendo. También está representando la magnitud del área bajo la curva descrita por f de x o descrita por la derivada de la función f mayúscula, como lo quieran ver, en este intervalo, desde A hasta B. ¿Y cómo se obtiene? Evaluando la integral, que es f de x, en B y en A, y obteniendo la diferencia. O sea que básicamente aquí lo que voy a poner es que si integro el diferencial en un intervalo definido, lo que voy a estar obteniendo es precisamente la diferencia. Delta y, evaluada en B, evaluada en A la función y restada, que es justamente lo que obtenía aquí, un diferencial. Entonces ya podemos igualar el área bajo la curva en un intervalo definido con una diferencia de una función, con un diferencial. Y esto es lo que nos dice la segunda parte del teorema fundamental del cálculo. Que
el área bajo la curva de la función f minúscula de x tiene igual magnitud que la diferencia en ese mismo intervalo de la función f mayúscula de x, donde f minúscula es la derivada de f mayúscula. De esa manera se relacionan la geometría y la parte, pues digamos, analítica, ¿no? La parte cuantificacional. Son cosas totalmente diferentes. Una cosa es cuánto mide la magnitud del área, que es superficie, es algo que se puede ver geométricamente. Y otra cosa es cómo cambia una función. Y sin embargo, la magia de esto está en que son iguales. Sus magnitudes coinciden. Entonces, si estuviéramos trabajando, por ejemplo, y lo voy a llevar aquí a un ejemplo práctico, una función de presión y volumen, o sea, donde el volumen depende de la presión, y tengo aquí un proceso, lo voy a volver a dibujar, que comienza a una presión y un volumen específicos y termina en una presión y un volumen diferente. Entonces, al haber un cambio, aquí hay un cambio de presión, eso genera un cambio en el volumen. ¿Ok? Bueno. Vale. Ese cambio se puede obtener mediante una derivada. Si yo derivo el volumen respecto a la presión y luego diferencio, obtengo el cambio que tiene el volumen al haber un cambio en la presión. Perfecto. Pero si a la vez tuviera una función que se originara a partir de esa derivada, al obtener el área bajo la curva estaría obteniendo también el cambio del volumen. Y eso lo podemos aprovechar con esta definición de trabajo. El trabajo es la integral de la presión respecto al volumen. Vamos a cambiar los ejes. Vamos a verlo de otra manera. Tenemos una presión en volumen inicial, una presión en volumen final en el estado 1, en el estado 2. Y entonces, aquí vamos a encontrarnos con algo importante. Si yo me voy de aquí a acá por esta ruta, sí, va a haber un cambio, ¿no? Va a haber un cambio en el punto 1 y el punto 2. Y entonces, el trabajo que está dado por esta integral resultaría ser el área bajo la curva de esta gráfica. El trabajo necesario para cambiar de una presión y volumen inicial a una presión y un volumen final se puede encontrar si encontramos el área bajo la curva de esta gráfica. Vean cómo una magnitud física que no es geométrica se puede determinar mediante un área geométrica. Sin embargo, si el proceso se va por esta ruta, bueno, el trabajo ahora está delimitado por esta área bajo la curva, que es diferente. Es un área distinta y por lo tanto el trabajo necesario es diferente. Y si en lugar de esto se hubiera ido por esta otra ruta de acá, entonces el trabajo necesario para irme por esa ruta es todo esto. Es un trabajo también distinto. Entonces vemos cómo el trabajo es una función de trayectoria, no es una función de estado. ¿Por qué? Porque dependiendo de qué ruta tomo, el área bajo la curva es diferente. Y bueno, eso geométricamente no significa nada más que eso, ¿no? Pues obviamente, si me voy por acá, el área que voy a describir es diferente. Lo importante, lo útil y lo sorprendente es que también coincide con el fenómeno físico. Si nosotros graficamos la presión y el volumen
y tomamos una ruta de presión y volumen diferente gráficamente, coincide con una diferencia en las magnitudes físicas del trabajo. Esa es la gran utilidad que tiene el cálculo. Relacionar la geometría con las cantidades físicas, por así decirlo, ¿no? O las cantidades que no son geométricas, que son más bien analíticas o algebraicas o aritméticas. Y ese fue el gran descubrimiento que hicieron Newton y Leibniz y que postularon el teorema fundamental del cálculo. De esto se trata. Voy a detener